Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, estamos acá reunidos. El Señor nos ha reunido para estudiar su palabra. Y tenemos que aprovechar muy bien estos pocos minutos que tenemos. Acá tenemos unos versículos muy importantes y muy sugestivos que lo vamos a leer ahora. Vamos a ir al libro de Mateo, o sea, el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a buscar el versículo 25. Mateo 11, 25. Y fíjense en qué dice acá. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. Bueno, está hablando de un tiempo que había sucedido algo y estaba sucediendo algo ahí en Israel, ¿no? Y dice que él respondiendo, alguno le debe haber andado a preguntar algo y él respondió esto, y esto es interesante. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, fíjense, ¿no?, cómo está funcionando esto. Cómo está funcionando, digamos, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Si tú estás estudiando, quieres ser científico, quieres ser hombre o mujer de ciencia y piensas que con eso estás agradando a Dios, lamento decirte que es importante que uno estudie, es importante que uno se dedique a la ciencia, es importante que uno pueda hacer su vida, como se dice, ¿no? Es importante eso, pero no vas a lograr con eso conocer más allá de lo que la ciencia avanzó en este tiempo. O sea, cuando tú hablas con un científico de cualquier tipo, ellos te van a responder hasta lo que ellos llegaron a conocer. Pero nosotros tenemos un Dios extraordinario porque nos puede responder cosas que ninguno las sabe. Ahora, ¿qué mérito tenemos que tener para recibir la información de Dios? O sea, ¿qué mérito tenemos que cumplir para que el Señor nos haga conocer el futuro? Bueno, el único mérito que vemos en la Biblia es este que dijo acá el Señor Jesucristo, que le ha agradado al Padre revelar estas cosas no a los científicos, no a los que conocen, sino a los niños. Ahora, ¿cómo podemos, entender estas cosas? Para entenderlas tenemos que ir un poquito más adelante, tenemos que ir al capítulo 19 de Mateo y en el versículo 14
dice esto: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué le dice esto Jesús a los discípulos? Se lo está diciendo. Porque entonces le fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. O sea, cuando, y acá estamos hablando no solo de discípulos, estamos hablando de los apóstoles, cuando le llevaron los niños a Jesús para que el Señor Jesús ore por ellos, y los reprendieron. No molestes al maestro. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice que dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, estamos entendiendo algunas cosas interesantes acá, como ser, el Señor Jesús nos está diciendo que al Padre le agradó haber revelado esto a los niños. Y acá no está solamente considerando los niños humanos pequeños, está considerando inclusive aquellas personas grandes que se hacen como niños. Esa es la condición. Si tú dejas el orgullo de lado, si tú dejas tus estudios de lado, si tú dejas toda tu cultura de lado y vas al Señor Jesús y le dices: Señor Jesús, quiero conocer más de ti, porque yo no soy nadie, no soy nada, tú eres todo para mí. El Señor Jesucristo lo va a revelar a ti. ¿Por qué? Vamos a seguir acá con esta escritura. Volvemos de nuevo al capítulo 11, donde habíamos comenzado. Dice así: todas las cosas me fueron dadas por mi Padre. Está hablando Jesús de su Padre. Dice que todas las cosas se le han dado, que el Padre le dio todas las cosas a Jesús. Entonces muchos han elaborado falsas doctrinas, diciendo como que el Señor Jesús no es Dios, sino que es un Dios, y que Él necesitó que el Padre le dé algo. Y eso no es así, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que Jesús, y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, siempre estuvo. Pero Jesús se encarnó haciendo la voluntad del Padre. Y Él se despojó a sí mismo, no de ser Dios, sino se despojó de todas las cosas que Él podía usar para su gloria y su honra, y Él no la usó. Él siguió siendo Dios, pero Él dejó su gloria al lado del Padre. Él siempre la tuvo, pero Él dejó su gloria al lado del Padre. Y en la cruz del Calvario, el Padre lo abandonó. ¿Por qué? Por culpa nuestra. Porque Él cargó todos nuestros pecados y el Padre no podía tener contacto con su Hijo porque Él estaba cargando todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Ahora, continuemos con estos versículos.
Y dice, todas las cosas me fueron dadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, acá hay una intimidad entre el Padre y el Hijo. Y después sigue, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. O sea, ¿se dan cuenta que el Padre conoce, habla, acciona por medio del Hijo? Y continúa, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y acá está justamente la clave. ¿Por qué dije yo que los niños reciben, o los que son como niños, reciben la revelación? Porque el Señor Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Y acá este versículo nos confirma que Él se revela a todos aquel que Él quiere. Cuando digo Él, es el Señor Jesucristo. Así que, estimado amigo y amiga, y a un hermano y hermana en Cristo, si te asaltó, ¿no es cierto?, una ola, digamos, de orgullo, déjala a un lado. Si te asaltó una idea de que tú eres totalmente autónomo y que no necesitas de nadie, déjalo a un lado, porque necesitamos todo y el único que te lo puede dar es el Señor Jesucristo. Hacete como un niño, deja todas las cosas malas que estás haciendo, déjala a un costado y vení a Cristo. Y Él te hará conocer el futuro, que está escrito acá, y lo entenderás. ¿Por qué hay tantas personas ahora que, teniendo la Biblia, está inventando cosas sobre el futuro? Yo siempre digo, y esto hace poco que sucedió, sucedió en el 2019. Me invitaron a una campaña, ¿no?, de evangelización, ¿no? Una campaña de evangelización, de todo tipo de cosas raras. Me invitaron. Y había unos hermanos, pero totalmente desviados, que hablaban del futuro. Y nos decían, en el 2020, en esta región, vendrá toda la bendición de Dios. El próximo año será un año bendito. ¿Qué vino? El COVID. Por eso, no nos dejemos engañar. Tenemos la Biblia. Tenemos que leerla, estudiarla. Tenemos que creer en aquel que la escribió. Bueno, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo, espero que tengan una hermosa semana, que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.